Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante. Fíjense ustedes, eso fue el sábado pasado, o el viernes pasado, ¿no? El viernes pasado, se presentó en una galería que se llama Art Miami Biennale el libro de Laurence Debré que se llama Hija de Revolucionario. Esta galería se está convirtiendo en un centro cultural bastante importante aquí en el sur de la Florida. Es dirigido por una promotora cultural de mucho prestigio y muy veterana, la señora Milagros Maldonado. En ese acto de presentación del libro de Laurence Debré, que está aquí con nosotros, bienvenida. Gracias. Hubo unos presentadores de bastante postín, de bastante solera y tronío, como podrían decir los españoles. Ahí tuvimos, por ejemplo, Horacio Medina, que es uno de los invitados a comentar el libro hoy aquí con Laurence Debré. Como ustedes todos conocen a Horacio Medina, es una persona muy relevante aquí en nuestra comunidad, un experto petrolero de primera línea, pero también un analista de mucho fuelle. Él es un ingeniero petrolero venezolano. Estuvo en la presentación de ese libro también el profesor Eduardo Orozco, un periodista que fue presidente del Colegio de Periodistas de Venezuela, también un hombre de muchísimo prestigio y sabiduría. Beatriz Rangel es una intelectual venezolana con una participación importante en el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Ella fue ministra de la Secretaría de la Presidencia en el gobierno de Carlos Andrés Pérez y estuvo un personaje muy simpático, de mucha vivencia, muy controversial, muy singular venezolano, que es Rolando Peña, el artista plástico Rolando Peña, conocido también como el Príncipe Negro, un amigo muy querido. Bueno, en esa reunión se habló de la vida azarosa de Laurence Debré como hija de dos grandes figuras de los años 60, de la izquierda revolucionaria de los años 60, el filósofo francés Regis Debray, que tuvo una relación muy estrecha con el Che Guevara y que después se distanció por las razones que ya conoceremos y terminó siendo un aliado, un consejero importante del presidente francés François Mitterrand. Y una antropóloga venezolana muy bella, muy inteligente, muy creativa, que es Elizabeth Burgos, que también fue una funcionaria importante, una funcionaria cultural, quiero decir, en el gobierno de François Mitterrand. Ella dirigió la Maison de las Américas, ¿no? De la América Latina, la Casa de la América Latina. Bueno, ya hay una cosa que me interesaría que comenzáramos por eso. ¿Qué le agradeces tú y qué tendrías que reclamarle a tus padres? Porque hay una frase que utilizas en el libro que es muy interesante, yo la copié aquí, dice: cuando más se ama a alguien, menos se le debe adular. El verdadero amor es el que nada perdona, una frase del gran dramaturgo francés Molière. ¿En qué te identificas? ¿Cuáles son tus recuerdos lindos, positivos de tus padres y cuáles son las cosas que de alguna manera no te complacieron o no te complacen? Mira, me dieron la libertad incluso mental, psicológica para poder escribir este libro, ¿no? No fueron muy posesivos conmigo, vamos a decirlo así. Entonces me dieron la libertad de primero conocer a una red de personas de alto nivel, me dieron la libertad de conocer el mundo, de viajar, me dieron la libertad de pensar por mí misma, me dieron esa libertad como base, ¿no? Pero no es un libro con resentimientos y con reproches que fueron malos padres, o sea, no quiero que tengan esa visión porque no fue el propósito. Ese libro para mí era necesario para poder entenderlos mejor porque me parecían como unos extraterrestres, ¿no? Entonces, pero los reproches que no fueron padres como los de los demás en la escuela, porque claro, siempre sientes la diferencia cuando eres pequeña, ¿no? Pero a la vez fue una suerte, fue mi suerte y pudo construir mi vida a partir de eso. Entonces, no quiero meter en cosas que
no sé, ay, me impidieron beber Coca-Cola porque era americano. Pues sí, ¿verdad? Pero bueno, da igual, ¿no? Ya, sobreviví. Uno puede sobrevivir a eso. Sí, pero Coca-Cola también sobrevivió. Sí, exacto. Que al final no hay drama. Eso es lo que quiero decir. Ellos sí sufrieron mucho. Yo creo que tuvieron una vida llena de tragedia y no solo ellos, pero una generación. Pero yo tenía una vida protegida por mis abuelos, ¿no? Mis abuelos paternos que me dieron esa protección y esa cosa. La única cosa, a lo mejor, es que me percaté muy temprano que la política podía ser muy trágica. Podría ser terrible. Bueno, tú en esa reunión, Horacio, destacaste muchísimo el valor del libro y cómo te había impactado de una manera muy favorable. ¿Por qué ese libro es valioso? Bueno, fíjate, y voy a tratar de más o menos, no sé si repetir lo mismo, pero decir lo que igual siento, ¿no? Yo cuando me dijeron que para comentar este libro, bueno, primero yo dije, ¿pero por qué? Y de pronto, o sea, cuando el apellido cae en mi mente, cae en los años 60, claro. En la época que uno como adolescente estaba en el Liceo Andrés Bello, estaba en la Universidad Central después, y esa era la época del romanticismo, donde la revolución cubana emergía como eso, como una utopía, pero que en ese momento muchos creímos en eso y apostamos a eso, uno con mayor intensidad, otro con menos, uno con un dogmatismo cerrado que no les permitió nunca reaccionar y otros de alguna manera con una aproximación porque era lo que en ese momento estaba. Entonces yo tomé y dije, bueno, sí, me interesa muchísimo porque eso me va a permitir ir atrás. Yo tenía una gran duda porque no pensaba, la verdad, que Lorenz podría lograr ese equilibrio que se necesita para escribir un libro como historiadora, buscando una realidad histórica, una verdad histórica, y al mismo tiempo que eso se compaginara con la hija de unos padres revolucionarios, que al mismo tiempo, de alguna manera, no digamos que eran cuestionados, pero sí, ella tenía una aproximación de que quería saber qué pasó, porque tampoco compartía esa visión de hoy en día. Y sentí... Sí, porque es un libro paradójicamente de distanciamiento e intimidad. Claro, y además porque yo sentí varias veces en el libro de que Lorenz estaba de alguna manera viendo su mamá y su papá y se estaba viendo ella como madre hoy. Y entonces eso es una mezcla que ella logra maravillosamente. Yo lo dije y lo repito, te estoy prestando el libro, pero me lo devuelvo porque lo voy a volver a leer. Porque quiero volver a leerlo ya un poco más Quiero decirles que yo soy tan irresponsable que en un programa de radio que tengo un segmento cultural comenté el libro sin haberlo leído. Bueno, creyendo lo que me dijo Horacio. Me parece maravilloso. Y la verdad es que yo sigo diciendo que es así. Y sobre las cuestiones que ella se va planteando, yo creo que su primera gran incógnita, su primera gran pregunta, que es cuando en una entrevista se presenta su libro, que escribió sobre la biografía del rey Juan Carlos, que creo que ella como fanática de Juan Carlos, sí, un poco demasiado, pero bueno, se cura. Un periodista le preguntó, le hice la pregunta si tú eres la hija del hombre que traicionó al Che Guevara. Bueno, ya vamos a hablar de eso, del Che Guevara, en la próxima sección. Por favor, en un minuto regresamos. Queridas amigas y amigos, aquí estamos por fin de regreso en Emigrantes Hoy de bienvenidosvenezolanos.com. Estamos conversando con Laurence Debré, una escritora e historiadora fantástica, y Horacio Medina, ustedes lo conocen muy bien, un gran comentarista de la situación del sur de la Florida, además de un experto petrolero de lujo. Y habíamos terminado el segmento pasado, Laurence y Horacio, con una mención al Che Guevara, uno de los personajes más controversiales de la época. Realmente a mí me llama mucho la atención. Yo recuerdo cuando yo fui por primera vez a Londres, que lo que más me impresionó, es una de las cosas que más me impresionaron, te estoy hablando de muchos años atrás, fue encontrarme una tienda de lujo que se llamaba Che Guevara. Porque el Che Guevara se convirtió en una gran figura mundial, no por la propaganda del comunismo, parece mentira, sino porque la industria cultural del capitalismo lo convirtió en una mercancía. Entonces, como la industria cultural del capitalismo sabía que había una juventud rebelde, había que venderles héroes para poder vender camisetas y banderines y cosas. La foto famosa que había. Y murió joven, era un tipo bien parecido, sí. Pero era un tipo realmente
bueno, no me atrevo a utilizar una calificación, pero algunas de sus acciones y de sus expresiones fueron realmente canallas. Es decir, algunos le dicen, lo toman como un revolucionario romántico, pero era un hombre que dijo que un revolucionario verdadero tenía que convertirse en una fría máquina de matar. Entonces, esas son cosas que alimentan la controversia. ¿Cómo lo ves tú, Laurence? Mira, yo no lo conocí, o sea que no, yo conozco solo el mito, Sí. y a través de este libro, bueno, quise un poco demistificar el mito y ver lo que había detrás, ¿no? Pero no puedo juzgar, la única cosa que puedo decir es que era así cruel, no era corrupto como los otros hoy en día, por lo menos eso sí, y claro, un idealista, pero yo, por ejemplo, tenía preguntas como muy precisas con eso, ¿no? O sea, no quise juzgar al personaje. Quise preguntarme, ok, ¿por qué va a Bolivia, en un país donde no estaban dispuestos a recibir una guerrilla, donde el Partido Comunista Boliviano no lo iban a recibir bien? Incluso, ¿y por qué en esta zona? Porque tan inhospitalaria, ¿no? Cosas así como... esas son las preguntas que me hice escribiendo el libro, que son muy pragmáticas. ¿Y llegaste a alguna conclusión? Pragmáticas y concretas. No quise, porque es muy fácil juzgar la historia hoy en día sabiendo que todo ha fracasado, las consecuencias sobre América Latina, etcétera, ¿no? Yo creo que entonces no tuve todas las respuestas, me hubiera encantado tenerlas. Sí, yo creo que es verdad, es muy complicado juzgarlo desde ahora, pero obviamente en aquel momento, o sea, esas preguntas también eran las preguntas que nos hacíamos. ¿Por qué? ¿Qué fue a hacer a Bolivia? Y sobre todo, no bajo las primeras circunstancias sobre las cuales habían planificado su llegada. Cambiaron en el camino porque no era el sitio donde iba a llegar, porque no recibió el apoyo que debió llevar. Entonces, muchas teorías llevan a la conclusión de que fue exprofesamente expuesto allí para ser sacrificado en nombre de una revolución que era la revolución castrista. Y eso a mucha gente no le llama la atención demasiado descabelladamente, porque mucho pasó también con Camilo Cienfuegos y su desaparición, y como pasó con muchos otros líderes emergentes que fueron realmente eliminados de la escena. Sí, porque dicen que él era un incordio, él era una molestia para Fidel Castro, sí, y que una manera de aprovechar su imagen era sacrificarlo, convirtiéndolo en un gran mártir de la revolución. Sí, yo creo que a ellos les molesta mucho cuando alguien tiene vida propia dentro de la vida que ellos dictan. Y eso uno lo puede ver a través del tiempo. Obviamente, en aquellos momentos no había ni nada parecido a las tecnologías de hoy en día. Hoy cualquier cosa ocurre y en tiempo real tú tienes respuestas, interpretaciones, opiniones. En aquella época no había ni un teléfono, ni mucho menos un celular, no había cámara, no había nada. ¿Quién recogía los testimoniales? O sea, es ciertamente por eso que la Revolución Cubana logra avanzar hasta un momento donde se hacen evidentes muchas cosas, igual que la Revolución Cultural de Mao y todas esas cosas. Claro, ¿no? Pero hay una cosa, Laurence, que a mí siempre, y a mí, a todos nosotros, a la gente como nosotros, nos ha llamado la atención, que algunos intelectuales realmente cultos, gente consistente desde el punto de vista intelectual, que no eran ningunos ignorantes, además no eran ningunos ambiciosos de poder desmedido. Tipo, aquí tengo anotado, por ejemplo, Pablo Neruda, el chileno, Jorge Amado, el brasilero, Miguel Otero Silva, el venezolano, Julio Cortázar, el argentino, Rafael Alberti, el español, Luis Aragón, el francés, el Sartre, Picasso, Carpentier, Nicolás Guillén. Eran gente de una alta valía intelectual, gente de ideas, gente de sensibilidad, y terminaron siendo defensores de una utopía dogmática y realmente devastadora desde el punto de vista político y económico como era el comunismo. ¿Tú te has preguntado sobre eso también? Bueno, claro, yo me pregunto sobre mi padre, ¿no? Primero, que es un hombre extremadamente inteligente, uno de los más brillantes intelectuales de su generación. Digo, bueno, ¿y por qué no vio todo eso? ¿Por qué no vio todos esos problemas? Y yo creo que también hay, por lo menos para los intelectuales europeos, ese charm del comunismo tropical que es mucho más simpático que el comunismo soviético, primero. Sí. Y segundo, que Fidel Castro sabía seducir como nadie.
hay muy poco que han resistido a sus operaciones O sea, su poder de seducción. Sí. a su poder de Y seducción, el ¿no? carisma le duró aún después de la muerte. Sigue seduciendo. Y entonces, y también son intelectuales, o sea, que son gente que no vivían la vida cotidiana, que no vivían la realidad, o sea, eran invitados oficiales. ¿Tú sabes cómo es esto ahí? Y te ponen, y te muestran lo que reciben ellos muy quieren bien, que tú veas. exacto, pero ellos no, yo lo digo en mi libro, mi padre no tomaba la guagua para ir a su campo de entrenamiento, no iba a hacer la compra con ese ticket de racionamiento, ¿no? Todo eso para ellos no existía, no tenía realidad, y a esa época yo creo, sinceramente, que no sabía lo del escambray, no sabía lo de las cárceles llenas de... O sea, o no lo veían, o sea, toda la propaganda castrista fue muy eficaz, y Fidel Castro supo desde el principio que necesitaba los intelectuales para poder brillar internacionalmente, para poder vender su revolución Sí, porque internacional. realmente los comunistas vieron desde el primer momento algo que le ha costado mucho trabajo ver a la gente democrática, que es que en última instancia la batalla política es una batalla cultural. El primero que lo vio fue el italiano, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, fíjate cómo me está atacando la... No, ese no es Franco de Deterioro. No, No. Antonio Gramsci. Claro. Antonio Gramsci fue el primero que se dio cuenta que la batalla terminaba siendo una batalla cultural, y entonces eso que dice Lawrence, como los gobiernos totalitarios, sobre todo de corte comunista, siempre hicieron un esfuerzo tremendo por captar y controlar a la intelectualidad. No, claro, y así fue, y lo vemos en los intelectuales venezolanos, García Márquez, o sea, vemos mucho alrededor de la historia. Ahora, yo sí creo que mucho de eso es porque esos grandes intelectuales también en un momento determinado quedaron atrapados por esa utopía, pero desde el punto de vista dogmático, ¿no? Es muy difícil renunciar a eso. Y hay muchos que han rectificado en el camino, lo decíamos el viernes. Yo creo que a De Preux hay que reconocerle que de alguna manera, sin haberlo hecho tan público y tan claro, lo hizo. Porque yo me puedo imaginar a alguien que estaba, como estuvo él, en la lucha armada y por convicción, porque sí creo que fue por su propia convicción, de pronto estar con François Mitterrand. No, hay que reconocerle que haberse distanciado del viejo comunismo y haberse identificado con un socialista democrático respetable como Mitterrand fue realmente una autocrítica, Claro, aunque no haya sido expreso. Bueno, mis queridos hermanos, hermanas y hermanos, qué lindo que haya estado aquí. Te queremos y te admiramos. No, claro que sí, seguramente, y esperemos que vuelva. Y hasta la próxima semana, queridas amigas, amigos, si Dios quiere y la Virgen del Valle.